Estafeta literaria. Buenos días, bienvenidos un miércoles más a la Estafeta literaria de Jaén Plus Radio. Hoy seguimos nuestro viaje literario y nos iremos para Alicante. Tenemos al teléfono a Alonso Maruenda Zafra. Buenos días, Alonso. Hola, muy buenos días, Kika. Encantado de estar con vosotros. No me he equivocado, ¿no eres de Alicante? ¿Vives en Alicante? Sí, de Alicante. Muy bien. Alonso, tienes ahora mismo 3 obras en el mercado. Sí. Y una en vía de desarrollo, ¿no es así? Sí, Vale. sería la tercera parte de la que es la trilogía, porque 2 de las novelas que tengo son una trilogía, la primera y la segunda parte. Soñaste con ser médico, por lo visto, pero has terminado escribiendo. Sí, así es. ¿Es tu profesión la que te da de comer o trabajas en otra cosa? No, la escritura es más un hobby que otra cosa. Yo trabajo en un Carrefour, en este caso, y lo tengo pues eso como un hobby. ¿Hay algo de tu profesión frustrada como médico en tus obras? Bueno, a ver, yo quería estudiar medicina, es cierto, y me iba más la rama de médico forense. Entonces, en mis novelas trato mucho lo que son temas así de la policía y de los forenses y temas relacionados con ese mundo. Y bueno, no es que lo tuviera en mente cuando las hacía, pero sí, si lo miras por ese lado, puede que haya algo de lo que yo quería hacer que no pude, sí, puede ser. Tengo aquí anotado Marta, el mal no tiene rostro, Riz, no sé si se pronuncia así, y el asesino de los números. Riz y los fantasmas del pasado son tus 3 obras que tienes ahora mismo en el mercado. ¿Puedes explicarnos un poco, bueno, a nosotras, a los oyentes, a los lectores, qué se van a encontrar cuando se sumerjan en una de estas 3 obras? Claro, pues mira, la de Riz, que lo has pronunciado muy bien, se dice Riz, pues son la primera y la segunda parte de una trilogía. Riz es una joven inspectora de policía que no tiene mucho éxito en su mundo laboral, pero tiene un don que creía perdido, que es el don de ver a los muertos. Y a raíz de una nueva aparición que tiene en este caso de una de las víctimas del asesino, pues se ve involucrada en el caso. Y entonces, pues todo lo que es la trama de intentar averiguar el asesino. Ella es una chica joven, tiene un vocabulario pues de lo que se ve y se oye ahora en la juventud. Es una novela muy rápida de leer y nada, va sobre eso, sobre ella, sobre la lucha contra el asesino, un asesino despiadado que marca a sus víctimas con números. Y luego, en este caso, la Marta y el mal no tiene rostro es lo primero que escribí en mi vida, aunque fue lo segundo que me publicaron. Y es una historia de terror de una niña, Marta en este caso, que a raíz de la muerte de su padre, pues saldrá a la luz un secreto familiar y un demonio que intenta poseer a la niña y bueno, y la lucha de la madre por intentar salvarla. O sea, son las 3 novelas así a grandes rasgos que tengo ahora mismo en el mercado. Bueno, ya has abierto el apetito a los lectores con tu resumen así rápido de las obras. Uh-huh. Háblame de Marta y de Riz. ¿Qué tienen en común estos personajes? ¿Cómo surgen? Pues mira, como te he dicho antes, Marta, que es lo primero que escribí en mi vida, la historia fue hace como unos 17 años así que la escribí. Y simplemente fue porque, bueno, mi mujer estaba pasando una mala racha, una mala época, y yo, para intentar ayudarla y que saliera de ese bache que tenía y que su cabeza fuera por otro sitio y tal, pues no se me ocurrió otra cosa que escribir una novela. Una novela que, pues en este caso era para nosotros, que se quedaría así para la familia, que Marta hubiera sido la niña, entre comillas, que nos hubiera gustado tener en su momento y tal, y que no pudo ser. Y entonces la historia va un poquito así, pues eso, en relación a algo que mi mujer de pequeña le sucedió también, que es que tuvo algún encuentro con gente muerta cuando era niña. Qué y entonces la historia interesante. me surge de ahí, me viene así a la mente el hacer
un libro de ese tema. Y entonces Marta tiene en común con Rhys, que Rhys, aunque es mayor que Marta, porque en este caso tendría 27 años y es policía y es, bueno, otra generación y otro estilo de vida, pero en este caso también ella de niña tenía ese don y que lo va perdiendo conforme se va haciendo adulta, hasta que aparece el asesino y lo vuelve a recuperar. Entonces yo creo que tienen en común más o menos eso. Yo nunca pensé que me iban a publicar ninguna novela, yo lo que escribía era para mí, para mi mujer y mi familia, y entonces lo tenía mucho así, enfocado en eso, en una niña que hubiera sido nuestra, en este caso Daniela, que es la madre de Marta, pues sería mi mujer, y es el tema central que tienen mis novelas, es un poco como si dijéramos lo que fuera la vida de mi mujer cuando era niña y conforme fue creciendo y tal, aunque luego lo llevo al extremo y a que todo sea inventado, claro. ¿Cómo describirías tu estilo de escritura? ¿Qué te caracteriza como autor? Pues mira, según he ido aprendiendo ahora, porque yo realmente en este mundo estoy metido hace 1 año y medio nada más, en que me hayan publicado las novelas y en estar en ferias y en eventos y cosas así, pues me he ido enterando poco a poco. Entonces, soy lo que se dice un escritor brújula, lo cual quiere decir que yo no tengo nada apuntado, no sigo un guión, no tengo una pauta para luego ir confeccionando personajes, sino que conforme me pongo y escribo me va saliendo. Entonces, aunque Marta está escrito en tercera persona, porque en su época cuando la escribí pues era lo que yo leía y veía y así era como se escribía, pero sin embargo me caracterizo más por Rhys, que está escrito en primera persona. Rhys, todo lo que ella cuenta lo cuenta desde su punto de vista para intentar hacer que el lector se involucre más en la historia. Entonces creo que ese sería mi modo y mi forma de escribir. Escribir en primera persona, perdón, para que el lector se involucre más en la historia, sea más cercano con el personaje. Y también me gusta lo que se dice romper la cuarta pared, que también me he enterado ahora de lo que es hacer que el personaje de la novela interactúe con el lector. O sea, y como si estuviera hablando con él. Y le pregunta, y le dice, y le cuenta. Y entonces esa sería mi forma de escribir. Y luego una escritura, según me han dicho, pues una forma rápida de leer, una forma rápida de entender lo que estás escribiendo. Y esa creo que sería un poco mi forma de escribir. Y cuando tú te pones a crear, ¿qué proceso sigues? ¿Tienes unas rutinas, unos horarios, un lugar preferido para escribir? ¿Trabajas los personajes en fichas? ¿Haces esquemas? ¿Cómo lo haces? Una cosa que me da mucha curiosidad de todos vosotros los que pasáis por aquí, por la radio y en general por todos los escritores y escritoras que conozco, Sí. porque me parece algo fascinante. Cada uno tenéis vuestra técnica particular. ¿Cuál es la tuya? Sí, pues mira, yo da la casualidad de que cuando escribí mi primera novela, que mi mujer no lo sabía hasta que la acabé, yo la escribía siempre en los mismos horarios y era cuando ella está durmiendo la siesta. Yo soy una persona que trabaja solo por las mañanas, que me levanto muy pronto, entonces necesito siempre luego, después de comer, pues dormir un poquito, pero mientras yo duermo 20 minutos, mi mujer se tira 1 hora y media. Y entonces ese es el momento que yo cogía para escribir. Y entonces lo he tomado un poquito así como rutina, ¿no? Cuando ella se duerme la siesta, pues yo me pongo en mi sofá de aquí de mi comedor, con mi ordenador encima y me pongo a escribir y escribo lo que me va saliendo. O sea, no tengo nada apuntado, no tengo nada predeterminado. Sí, a lo mejor te puedo decir que cuando escribí Rhys, la primera parte, pues sabía cómo lo quería empezar y por dónde quería llevar más o menos la historia, pero conforme me pongo a escribir, me va saliendo y lo voy desarrollando. Y entonces ese es un poco mi modo, después de comer, después de haber dormido un poquito la siesta, a esa hora de entre las 5 y algo, pues me pongo a escribir y puedo estar a lo mejor 2 horas, 2 horas y media, depende un poco de cómo esté inspirado en ese momento. Y lo que te digo, siempre en mi sillón de mi comedor, con la tele bajita, mi ordenador encima. Y ahora que es verano, pues tengo 2 gatitas y no se acercan mucho, pero cuando es invierno sí se acercan y se ponen encima conmigo también. Entonces, esa es mi manera de escribir. Mis gatas conmigo, mi mujer al lado durmiendo la siesta y yo ahí
a lo que me surja y a lo que me salga. Es un paisaje idílico, con los gatitos ahí, en invierno sobre todo. ¿Hay Sí, alguna disciplina o tema que te gustaría explorar en futuras obras? Claro. pues a ver, yo siempre he leído terror y thriller y misterio, siempre he visto series así de esa índole. Entonces, sinceramente no me veo escribiendo otra cosa. A lo mejor luego me pongo y lo hago, pero me parece muy difícil, por ejemplo, escribir fantasía. Es un mundo que sí que tendrías que tener, hacer tus mapas, tus personajes, tus cosas, y sí tendrías que tenerlo muy todo planificado para seguir una historia, o algo histórico que tendrías que estar documentándote más o tal. Entonces me parecen mundos muy complicados. Es difícil que pueda salir de mi zona de confort, que es el thriller y el terror y el misterio, el suspense. Pero claro, no te sé decir. Acabo de empezar, como aquel que dice, tengo muy en mente acabar la trilogía, que me queda una parte, y la segunda parte de Marta, que también habrá una segunda parte, y a partir de ahí, pues luego ya veremos. ¿Y cómo ha sido tu acogida en Terra Ignota? No sé si lo he pronunciado bien, es tu Sí, muy bien. editorial. Porque da la casualidad de que hace poco también ha pasado por aquí un escritor novel que también está escribiendo a una especie de fantasía. Ujú. Fantasía, realidad, está ahí entre ambas. Me Sí. parece fantástico que alguien apueste por vosotros. ¿Cómo ha sido tu relación con ellos? ¿Cómo contactaste con ellos? ¿Cómo se ha llevado a cabo tu publicación? Perdona. Sí, pues mira, es además un caso muy bueno de contar porque le habrá pasado a mucha gente como a mí. Y es que yo cuando saco la primera novela de Riz, en realidad la saco y la publico con otra editorial. Yo mando el libro a varios sitios, una editorial se pone en contacto conmigo y lo saco con otra editorial, que no quiero decir el nombre porque no les quiero dar publicidad ninguna. Pero en este caso esa editorial me saca el libro, yo tengo mucha suerte de que me lo saquen, me lo publiquen y que pueda mostrárselo a la gente, pero de repente de buenas a primeras esa editorial deja de existir. Nos ha dejado tirados a muchísimos autores, a muchos, a gente con dinero pagado que no han recuperado los libros, a mí que no he visto un dinero que me tendrían que haber dado por las ventas, etcétera, etcétera. Madre mía. Entonces, como yo veo que tengo la segunda parte de RIS para publicar, pero que esta gente no me hace ni caso, por otro lado yo mando el de Marta a otras editoriales y entonces ahí entra Terra Ignota. Contacta conmigo Terra Ignota, me dicen que le ha gustado mucho el de Marta, que es de terror, que hace tiempo que no tiene nada de terror y que me lo quieren publicar. Y yo lo único que les pido como favor es que se puedan hacer cargo de RIS. Les cuento lo que me ha pasado, que estoy colgado con una primera parte y con la segunda que está a punto, y entonces necesito ese favor. Y me hacen el favor de hacerse cargo también de RIS. Entonces estoy tremendamente contento con ellos, estoy muy agradecido de que hayan apostado por mí y de que hayan querido sacar y hacerse cargo ellos de RIS también. Y la verdad es que, bueno, son una editorial pequeña, pero que están intentando abrirse camino, que tienen muchos autores bajo su tutela, y realmente a mí me han ayudado en todo lo que hasta ahora he necesitado, y estoy muy contento y muy agradecido con ellos. La verdad, he podido ir a San Jordi de su mano, estuvimos ahí en abril Fantástico. con ellos, y la verdad que muy contento, la experiencia muy buena, la verdad. Pues enhorabuena a tu editorial por esta opción, porque es la verdad que yo nado entre los dos mundos, entre el vuestro y el de ellos, y sé que la Sí, parte también oculta a veces de la editorial es dura, porque son dispendios muy grandes de dinero que claro, muchas veces uno se embarca y luego a mitad de camino el barco se hunde. Y a veces no ya. es que uno quiera, sino que no se puede. Y además vender es muy difícil. Tú como autor, ¿cómo ven las ventas de los libros? Es decir, ¿cómo afrontas tú al lector? ¿Ves que es fácil, que se acercan de una forma rápida, que es muy difícil vender tu libro? No me gusta esa palabra, pero realmente es así. ¿Cómo vendes tus libros? ¿Cómo vendes tu obra? Pues a ver, realmente hay sitios y sitios porque claro, es complicado a lo mejor, ahora te nombro San Jordi en este caso que hemos estado recientemente, es complicado abrirse camino sin que te conozcan, sin que conozcan ya tu persona y tu trabajo, y claro, mucha de la gente, y yo me incluyo, hasta hace nada yo también era así, vas buscando libros de gente conocida, de autores conocidos, el título que has visto salir en la televisión y que te ha llamado la atención,
etcétera, etcétera. Entonces es complicado, yo me he dado cuenta de que es complicado este mundo, la verdad, pero sí que es cierto que cuando estás en un sitio idóneo y pasan y les llama la atención tu portada, que es muy importante, pues cuando la gente se acerca, yo sobre todo lo que hago es primero preguntar si les gusta leer, qué género les gusta leer, y cuando se interesan un poco por, sí, me gusta el thriller, el suspense y tal, pues ahí estoy yo con mi flyer de mis libros y intento pues presentarme y presentar mis obras y decirles, bueno, pues eso, que no soy conocido, que me estoy intentando abrir en este mundo, pero que siempre se le puede dar una oportunidad a la gente que empieza ahora, porque nunca sabes dónde puedes encontrar un título bueno y una historia buena. Yo he tenido suerte hasta ahora de que la gente que me ha comprado el libro pues les ha gustado mucho, he tenido muy buena acogida. Cuando se leyeron la primera parte de Riz, enseguida empezaron a pedirme la segunda porque les había encantado. Y sinceramente estoy muy, muy contento y muy agradecido a toda la gente que me ha apoyado y que me apoya en estos momentos. Y aunque es complicado abrirse mundo, pero bueno, pues ahí estamos, pues intentándolo. Te voy a hacer una pregunta que a lo mejor no es fácil. Tú cuando A ver, escribes, yo sé que cuando una persona por primera vez escribe un libro, escribimos a veces para que no, para los lectores, ¿vale? sí. Pero a ver, hay un momento alguna vez que a lo mejor somos egoístas, escribimos para nosotros mismos. Ujú. ¿Tú para quién escribes realmente? Te voy a poner un compromiso. ¿Te has dado cuenta tú que a veces escribas más para ti que para el lector? ¿O escribes pensando siempre en el lector? Pues a ver, con Marta y El mal no tiene rostro y con el primero de Riz sí te diré que lo escribí para mí, porque como te he dicho antes, no pensé nunca que me lo fueran a publicar, era una cosa que era para mi familia, para mi mujer sobre todo en este caso, y sí lo escribía pensando en nosotros, sinceramente. Pero cuando ya la gente se lo lee y se leen el primero de Riz y me piden el segundo, entonces ahí sí ya entra el tema de, no, ahora tengo que escribir para la gente que me ha leído y que me está pidiendo la segunda parte porque la primera les ha gustado. Y entonces ahí ya entra la presión y ya entra el impostor, el mal del impostor que se llama, que es que tú mismo piensas que no vales, que no sirve para lo que estás haciendo, que vale, les ha gustado la primera parte, pero a lo mejor ahora lo que escribes de la segunda no les gusta. Y entonces ahora sí siento que sí que escribo más para el lector, sí que escribo más pensando, esto les ha gustado, pues tengo que seguir por esa línea, aunque en realidad luego hay momentos en los que a lo mejor un personaje o una situación, una cosa que a lo mejor me han dicho, pues mira esto, aquí a lo mejor no lo expliques tanto o no hagas esto y tal, como es mi forma de escribir, pues a lo mejor yo digo, mira, pues yo escribo así, me gusta cómo lo hago y voy a seguir haciéndolo. Pero Y sí ahora pienso que escribo más para el lector que para lo que lo hacía en un primer momento, que era para mí y para mi mujer. eso es Sí. fantástico. Se agradece que penséis en nosotros siempre. Tema que ha salido al principio de la entrevista y hay una frase tuya que me ha gustado. Hablemos de esas personas que se le aparecen muertos. Ujú. ¿Te gusta a ti mucho esa temática? ¿Has ahondado en ese tipo de temáticas? Pues a ver, yo sinceramente en realidad soy muy miedoso. O sea, yo veo una película de miedo y luego para salir al pasillo tengo que encender todas las luces. Pero luego, sin embargo, pues me gusta ese género y escribir sobre eso y me encanta. Pero ahondar, así, cuando ahora intentas, como has dicho tú antes, entre comillas, porque está feo decirlo, pero bueno, vender el libro a alguien, pues cuento mucho esa historia, sobre todo cuando hablo del de Marta, el mal no tiene rostro. Entonces, cuento la historia y claro, siempre hay alguien que te dice, a lo mejor yo no creo en eso, pero sí he tenido algún caso de decirme, yo creo mucho en eso, a mí me ha pasado o le ha pasado a X de mi familia o tal. Entonces sí que es verdad que yo en mi familia siempre he estado rodeado de ese aura porque pues tengo dos familiares, dos tías mías en concreto, hermanas de mi madre, que están muy relacionadas con ese tema, son gente que se dedican a, pues bueno, ayudar a otras personas con el tarot o con cosas así, pero luego es verdad que mi mujer de pequeña tuvo esos casos, aunque ahora de mayor aún dice no que haya visto a nadie muerto, pero sí que pasan algunas cosas en casa que de repente dice, uy, ha pasado esto, algo va a pasar. Y luego su hermana pequeña, mi cuñada, que cuando era pequeña también tenía ese don, por así decirlo. También ha tenido
visiones de gente muerta y tal. Entonces estoy muy relacionado con ese tema, aunque no haya ahondado más en otros casos de fuera de lo que es mi familia, pero sí que entre nosotros, y como dice mi mujer siempre, no hay que tener miedo a la gente muerta, sino a los vivos. Eso dicen. Yo te voy a Eso decir dice. una cosa. Yo también estoy muy relacionada con ese tema. Y me Sí. alegra que haya gente como tú, como otros escritores que pasan por aquí, van a pasar por aquí, Ujú. que hablen de eso como algo normalizado, que no Sí. sea algo tabú, porque quiera o no quiera la gente, pasa. Entonces está muy bien que personas como tú, que llegan a miles de personas que leen, Ujú. pues hablen de este tema como algo normal y no anormal. Aunque, claro, luego se trata en programas como cosas paranormales. Bueno, que supongo yo que Claro. sigues algún programa de ese tipo. No, yo también soy como tú. Me encanta, pero soy miedosa. Luego tengo que estar con todas las luces encendidas, pero bueno. Sí. No, a ver, Eh, mi mujer, por ejemplo, ella dice que cuando ella era más jovencita y lo contaba, pues que evidentemente se reían de ella. Y tengo constancia que de su hermana pequeña también le ha pasado, que se han reído. Entonces, yo, aunque soy un poquito más incrédulo en esos temas, soy más de, no sé si eso puede pasar de verdad o no puede pasar o tal, es cierto que al final empiezas a hablar con gente y es mucha la gente que te dice que le ha pasado o que le ha pasado a un familiar, o que si no ha visto a alguien muerto, pero sí le ha pasado algo que de repente luego le ha llevado a una situación tal. Yo he vivido algunos episodios antes de muy de joven, con pues en su día la novia que tenía y tal, pues un familiar suyo tuvo un accidente de moto y quedó, le quedaban días para que falleciera, y a su hermana le pasó algo en casa sola diciendo que la habían llamado, y luego cuando lo cuentas y tal, pues parece ser que puede ser que la estuvieran llamando y avisándola para que fuera a verlo porque ese mismo día el pobre falleció. Y cosas aquí más recientes en casa, de a lo mejor cerrarse una persiana de repente, o encenderse la televisión de repente, o cosas así que mi mujer siempre dice va a pasar algo, y sí que es verdad que en concreto pues una vez pasó algo así, y luego resulta que al día siguiente me llamaron que mi abuelita estaba muy malita, se estaba muriendo. O sea que al final no quieres creer, pero te van pasando cosas alrededor que al final dices, joder, pero pasará de verdad, será que esto es verdad y uno piensa que no, o no lo quiere creer, no sé. no será la primera persona que es totalmente escéptica y que al Uh-huh. final, pues mira, como decía mi abuelo, tú como Santo Tomás para verlo para creerlo tienes que tocarlo, ¿no? Y que Sí, al final le sí, pasan cosas y luego ya se vuelven más miedosos que nadie. sí, es verdad. Eh, entonces, cuando se te acercan los lectores y se acerca un lector y te dice, mira, a mí esto me ha pasado. La primera Uh-huh. vez que se acercó un lector y te dijo eso, ¿cómo se te queda el cuerpo? Pues, hombre, te llama mucho la atención, la verdad. Que tú estés contando algo que se supone que es tuyo, de tu historia y de tu mujer, en este caso, o de su hermana, y de repente que alguien se te acerque de fuera sin conocerte de nada y te diga, cuéntame de este libro, y le cuentes, pues mira, a mí me ha pasado, a mí, a mi familiar, y de hecho hace poco en la Feria de Alicante una mujer se acercó a comprarnos ese libro, y cuando le dije de mi mujer, pues se puso a hablar con mi mujer y se puso a... Entonces sí, claro, es un, no sé, te llena de satisfacción el pensar, he escrito algo que supuestamente era para mi familia y mi mujer, y de repente hay alguien que viene y lo quiere porque a ella también le ha pasado, o a su hermano, o a su padre, y lo quiere porque quiere ver y quiere saber. Claro, yo luego les digo, a ver, hay algo de verdad en este libro por la historia y porque hay personajes que pueden estar relacionados con mi entorno, pero luego evidentemente todo lo demás es ficticio. No. Hay una amiga mía que se leyó el libro y que claro, al saber la historia me dijo, ¿pero tú querías tener una niña poseída? Hombre, pues no, una niña poseída no. Tampoco es eso. Tampoco es eso, no vayamos al extremo. Pero sí que es verdad que en mi imagen, cuando yo escribí ese libro, pues sí lo escribí como si hubiera sido pues la niña que hubiéramos tenido nosotros, que nunca hemos podido tener, pero bueno, pues al final ha quedado plasmado en un libro. ¿Y qué estás leyendo actualmente, Alonso? Pues mira, ahora mismo me estoy leyendo, porque claro, al juntarme ahora con mucha gente también así de este mundo, pues me junto con gente y autores noveles también. Y entonces he empezado a leerme
un libro de un compañero que se lo compré hace más o menos un año en un acto en el que estuvimos, y es un chico que se llama Iván Salomón, y su libro se llama Almas silenciadas. Es un thriller también, es un chico en este caso de Madrid, pero yo lo conocí aquí en Alicante, en Elche. Y bueno, pues claro, pues lo típico, pues él me compra mi libro, yo le compro el suyo, me compro el de más allá. Y últimamente estoy leyendo muchos libros así, muchos libros de gente autopublicada, de gente de editoriales pequeñas. Y pues ahora mismo me estoy leyendo ese, Almas silenciadas, de Iván Salomón. Nos lo vamos a anotar, que se lo anoten también los oyentes. Muy bien. Y para terminar, Dime. véndenos el libro, por favor. A ver, pues Tú te imagínate diría, que yo vengo ahí a sí, tu stand de la Feria del Libro, más sí, perdida que el barco del arroz, no sé lo que quiero, y veo esas cubiertas que tienes de tus obras tan impactantes sí. y te pregunto, bueno, la típica pregunta del lector perdido, ¿y esto de qué va? Vale, pues mira, pues te diría en este caso, RIS, pues como te he dicho, es la primera y la segunda parte de una trilogía. Es una joven inspectora que tiene el don de ver a los muertos. Riz y el asesino de los números, en este caso te diría, ¿qué pasaría si un día despiertas y a los pies de tu cama hay un fantasma? Pues así es como empieza un poco la historia de este personaje. En realidad el libro, si te lees la introducción, que te lo daría para que te lo leyeras porque son 4 letras, el libro en realidad empieza en una escena que sería el final del libro y luego te cuenta lo demás. Y la introducción te dice que ella aparece tirada en el asfalto con un tiro en el pecho. Y simplemente con que te leas la introducción ya sabes cómo escribo, porque es un vocabulario muy de ahora, es un libro que se lee muy rápido, con títulos muy cortos, o sea, con capítulos muy cortos, y que te atrapan desde el primer momento. Creo que si te gusta el thriller y el suspense, con toques paranormales, creo que Rhys sería un personaje que te gustaría mucho, y una novela que creo que te atraparía. El asesino es un asesino despiadado, un asesino que marca a sus víctimas con números y que te va a llevar el primer libro a quedarte con ganas de más, pero es que el segundo te va a dejar con ganas de más todavía, y por eso ya estamos pues con el tercero, evidentemente. Y luego Marta el mal no tiene rostro, si te gusta el terror, pues es una historia de una niña que ve cómo su mundo cambia por completo a raíz de la muerte del padre, pero que saca a la luz un gran secreto de la familia. Y entre medias hay un demonio que va a poseer a la niña y que la va a llevar a que a su alrededor pues empiecen a pasar cosas extrañas y empiecen a pasar sucesos que la madre en un principio, Daniela, no entiende, pero que luego tendrá que ver cómo hacer lo imposible para poder salvar a la niña de ese demonio que la tiene poseída. Y 2 preguntas que me gusta haceros siempre. ¿Qué libro te marcó en tu vida? Porque siempre Uh-huh. hay una lectura que recordamos lúcidamente, aunque haya hecho ya 50 años que la leímos, o 40, Sí, las que sea. sí. ¿Y qué consejo le darías a un nuevo escritor? Porque tú ya no eres nuevo, tú ya tienes carrera. Sí, bueno, pues una poca nada más, pero bueno. Pues mira, yo he leído mucho siempre Stephen King. A mí me encanta Stephen King. He leído después desde Cementerio de Animales hasta pasando por Carrie, Cujo, o bueno, pues muchos títulos de él. Es cierto que si tengo que marcar una de él, pues sería Carrie sobre todo, pero sí te diré que luego a lo largo de mi vida como lector, los libros de la saga Millennium me marcaron muchísimo. Ah, también a mí me Y gusta mucho, ¿eh? sí, Muchísimo. mis libros tienen mucho también de ahí, de Steve Larson y de su saga. Y luego le diría a alguien que empieza ahora a escribir o que es nuevo en esto y tal, pues sobre todo que no desespere, que siga para adelante, que siga con su sueño, que si tanto lo quiere ver autopublicado como lo quiere ver por una editorial, que siga su meta,
que esto es un camino duro, pero que tiene mucha satisfacción, porque cuando ves tu libro por primera vez en tu mano, un libro tuyo con tu nombre publicado, es un placer y da mucha satisfacción. Y sobre todo eso, que no decaiga, que no desfallezca, que tire para adelante y que al final todo sale y todo llega. Alonso, muchísimas gracias por tu tiempo y perdona la tardanza en pasar por la radio. A veces no son las cosas, no podemos compaginar horarios. Muchísimas gracias y espero que nos veamos pronto. Pues sí, Y ya yo saben también. ustedes, Alonso Maruenda Zafra tiene en el mercado Marta, el mal no tiene rostro, Riz y el asesino de los números, Riz y los fantasmas del pasado. Gracias, Alonso. Hasta pronto. Nada, muchas gracias a vosotros. Hasta luego.